¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, buenas noches. Estamos como siempre aquí en Declaración Jurada y hoy nota exclusiva con el primer candidato, con el candidato a primer senador, mejor dicho, por la provincia de Buenos Aires en la primera sección electoral, el doctor Joaquín de la Torres, en el espacio de Juntos, que lleva como candidato a diputado nacional al doctor Facundo Manes. Estuvimos en FM Plus 88.1 haciendo esta entrevista. Estas son las imágenes. Espero que lo disfruten. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina los invita a ingresar a su página www.clna.com.ar para informarse de todos los eventos de invitación gratuita realizados vía Zoom. Joaquín, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? No. ¿Eh? ¿Cómo estás? Cuando tomó la decisión de hacer política, dejó de estar todo tranquilo. Hace muchos años. Ajá. Y en estas circunstancias, menos todavía. ¿Menos todavía? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, venís con una carga de unos cuantos años ya haciendo esto. Sí. Hay una pero, generación. sí, pero... O no, cada pero, uno tiene lo suyo. pero no es un problema de lo que me toca hacer. De alguna manera hago lo que me gusta, digamos. Lo que tengo vocación, digamos. Pero mucho más me genera... La carga y la dureza tiene que ver con la tristeza de ver cómo estamos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando uno recorre y va a los barrios y habla con la gente, sin duda, este es un momento de mucha pesadumbre y uno no puede estar tranquilo. Claro. Bueno, y la calle en especial tiene un sabor muy, muy distinto, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que se vive como país, teniendo en cuenta lo que está pasando en la economía, en la sociedad, en la inseguridad, lo que vive la gente, lo que vivimos los vecinos, ¿no? Digo, más allá de donde se viva, digo, lo importante es que la gente está viviendo momentos agrios. Digo, ayer estaba viendo un informe de la fuga de cerebros otra vez de Seiza. Yo digo, ¿qué va a pasar acá? ¿Dónde vamos a terminar? Sin duda, el camino y lo que más me preocupa en este momento es cómo la gente ha perdido la mirada esperanzadora hacia adelante, digamos. Normalmente en los últimos años los argentinos mirábamos nuestra realidad y decíamos, estamos mal, pero había algo que nos generaba una esperanza. Sí. Y mucho tenía que ver, yo creo, con la posibilidad de que a nuestros hijos les vaya bien o que crezcan o verlos que tenían un camino, que uno le podía construir un camino. Y de alguna manera lo que ha mostrado esta pandemia, pero que ya venía pasando, pero lo ha mostrado violentamente la cuarentena, es ver que nuestros hijos están con déficit educativos, con déficit respecto de concentración, de temas psicológicos, y con un agravante muy grande que cada vez tienen más el flagelo de la droga más cerca, la falta de trabajo como una cuestión de mucha realidad, la falta de poder tener su vivienda, digamos. De alguna manera uno va viendo que uno está dispuesto a hacer ajustes sobre su vida diaria, sobre entender que puede vivir incómodo, sabiendo, porque sabía que a sus hijos le tenían la posibilidad de ir mejor.
la ausencia de escuela durante un año en la capital y durante un año y medio en la provincia de Buenos Aires ha mostrado claramente, ha puesto a la gente de muy mal humor y dice, bueno, mis hijos están en tercer grado y no saben escribir ni leer de corrido, como hemos visto en estos días con las evaluaciones que hemos hecho en el programa Encontrarte acá en la Municipalidad de San Miguel, sí. Y entonces eso a los padres los pone claramente en una situación de gravedad. Yo recuerdo la primera vez que hablaste sobre el primer informe, donde hablabas de las 600 y pico de palabras, hiciste referencia a la cantidad de chicos que no interpretan, no comprenden lo que dicen, lo que leen, ¿no? Sí, eso tiene que ver con eso tiene que ver con el programa de primera infancia, por eso nosotros fuimos a trabajar en el programa de primera infancia, pero ahora estoy hablando de chicos de sectores medios, bajos, sí. o bajos altos, que tienen regularidad en el colegio y que sus chicos no pueden escribir palabras de cierta complejidad o no pueden escribir frases, o sea, chicos de cuarto a sexto grado que no pueden escribir frases, un 40%, ¿no? Frases con alguna trampa, digamos, no la pueden escribir y, bueno, cosas que son preocupantes porque los padres claramente lo ven y lo que están mirando es, ya no es hoy, ya lo que me preocupa no es el hoy, sino me preocupa el futuro de mis hijos. Hasta hoy yo aceptaba vivir de un plan, o aceptaba vivir de un programa, de un trabajo que no me alcanzara para llegar a fin de mes. Lo aceptaba porque mi hijo iba a una escuela y él iba a tener la posibilidad de que le vaya mejor en la vida que a mí. Eso se ha roto y ha quedado muy de manifiesto en esta cuarentena y con la escasa vocación de los políticos que condujeron tanto el gobierno nacional, el provincial y el de la ciudad de Buenos Aires, de pensar realmente que lo importante es el futuro de los chicos. Hoy hablamos con el negro Jorge, me decía que nos preocupaba esto de que, claro, ahora vuelven a clase, pero vuelven no por una cuestión de que es necesario y los chicos estén... No, por política. Por política. Decisiones políticas. Como fue la de marzo en la ciudad, digamos. La presión de los padres organizados fue tan grande que no pudo resolver ese tema, digamos. No fue una decisión. El año pasado el gobierno nacional también tenía la opción de que los chicos fueran a clase y no lo tomó. No era un tema. Solamente lo hizo cuando la opinión pública le metió tal presión que... Bueno, el número del saco de trota es un poco más grande, me parece. Creo que le quedó un poco... Sí, desgraciadamente da la sensación que en los últimos años los sacos le quedan grandes a todos. ¿No? Y aquellas personas en las que uno tenía una esperanza, porque en los cargos anteriores habían sido serios, ¿no? Felipe fue un gobernador serio, ¿no? Esto está fuera de discusión. ¿Te sorprende Felipe o no? Sí, me da tristeza, digamos, porque bueno, él era una persona al que todos le teníamos un respeto, claro. Digamos, ¿no? Podíamos podíamos tener diferencias claramente y las teníamos, pero uno le tenía un respeto y verlo en un lugar para el cual por ahí él no se había preparado toda su vida. Claro. Sí se había preparado para ser gobernador o para ser presidente, pero no para ser ministro de Relaciones Exteriores. Me parece que verlo medio a la deriva, sí, a uno le genera tristeza, ¿no? Bueno, tengo unas cuantas cosas. ¿Cómo va la campaña? Primero, arranco por ahí. La campaña ha sido una campaña compleja, difícil, porque la gente está de mal humor, tiene razón en estar de mal humor, tiene pocas ganas de escuchar a los políticos, lo cual también es razonable, porque no le han solucionado los problemas en los últimos años. Sí. Así que bueno, uno se acerca con cuidado, con tranquilidad, con paciencia, escucha. Eso hicimos desde febrero, antes de la campaña. Hicimos durante el año pasado algunas veces. Y lo que está claro es que lo que pasa hoy ya venía pasando desde hace tiempo y la gente estaba de mal humor y enojada. Y bueno, y después hay algunas puertas que se pueden abrir, porque la gente tiene, sobre todo lo que rodea a San Miguel, tiene respeto por lo que hemos hecho en San Miguel y valora, y entonces, bueno, eso nos pone por ahí en una buena situación para charlar, para contar qué cosas hemos hecho y qué cosas hemos resuelto desde la decisión política primera. Bueno, y yo... eso nos da alguna ventaja, pero por supuesto que lo que no puedo dejar de ver y de decir es que es una campaña difícil, ¿no?
Difícil. Bueno, pero ¿y el candidato? El candidato es un lujo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sobre todo es una gran persona que ha tenido una experiencia de vida muy valiosa, que puede ser usado de ejemplo de ese sueño de mi hijo el doctor que Sí, claro. tanto hizo crecer a la Argentina. Hablar de neurociencia, escucharlo hablar de neurociencia es No, claro, pero cuando uno dice, bueno, ¿y su madre? No, su madre no tenía sexto grado. claro. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Y dónde vivió? En Salto, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y se vino en tren y estudió y tomó la decisión de hacer una beca para ir a Inglaterra sin saber inglés. Dije, no vas a poder porque no sabes inglés. El tipo se puso y supo inglés y pudo hacer la beca, se quedó estudiando, investigando en Inglaterra, en Estados Unidos. Vino a la Argentina, cuando la Argentina se caía a pedazos en el 2001, tomó la decisión de decir que bueno, que este era su país y que él no podía sacarle el cuerpo. Cuando todo el mundo se iba, él vino, construyó lo que construyó, bueno, fue exitoso. Y cuando era más exitoso, tomó la decisión de salir de esa comunidad y dedicarse a esto, por entender eso que él dice, no tenemos que dejar que nos roben la Argentina, ¿no? Claro. O sea, me parece que eso habla muy bien de él. Y bueno, después, cuando uno hace algo que no hizo toda su vida, Sí. tiene que aprender, le cuesta aprender, Ujú. y lo hizo muy rápido, y yo creo que hoy estamos en un gran momento de su campaña, con él muy sólido. Esta última semana fue de repunte, ¿eh? Claro que sí, y bueno, yo veo que eso se está empezando a sentir, y bueno, todavía nos quedan 10 días para Seguro. crecer. Le contamos a la gente que nos está escuchando que está con nosotros en los estudios de la radio el doctor Joaquín de la Torre, candidato a primer senador por esta primera sesión electoral por Juntos, por el espacio que lleva a Facundo Manes como candidato a diputado nacional. Bueno, vi que te rompía las pelotas verlo caminar a Santilli, te conozco, lo conozco con las caras por lo menos. ¿Dónde pero, caminó? ¿Vino a San Miguel? Anduvo en San Miguel, sí, ¿Sí? anduvo en San Miguel, sí, anduvo José Paz también, anduvo... ¿En San Miguel no lo vi? Sí, anduvo. Ah, bueno. Digo, lo seguí sintiendo como un producto, capitalino que quiere Mira, desembarcar acá. esto no es personal, No, ya lo sé. que ni no siquiera es personal. político, es moral. Es moral. Es moral. No es Bien, político, una es buena moral. salida. No es moral, no es político, es moral. ¿Cómo le fue a la provincia, a los bonaerenses, con gobernadores o con representantes de su provincia que no eran de la provincia? Mal, muy mal. Entonces, ¿por qué vamos a seguir insistiendo? Solamente por una cuestión de poder. Bueno, nos va bien ahora, ¿eh? Estamos jugando, bueno, por supuesto nos va muy mal. Estamos jugando solamente espacios de poder. Bueno, sigamos jugando espacios de poder y caguémonos en la gente. Sigamos jugando espacios de poder y caguémonos en la gente. Que no nos importe la gente. Tenemos especialistas en comunicación que nos dicen que los candidatos tienen que darle besos a las mascotas o tienen que comer un pancho en San Martín. Es fabuloso. Ahora después, no es importante si saben gobernar, si conocen los problemas de la gente, si saben cómo resolverlo, eso no es importante. Vamos a seguir teniendo personas que hablen más del pasado, políticos que hablen más del pasado que del futuro, que nos cuenten cómo van a resolver los problemas. Entonces, bueno, está bien. Eso es en el lugar que estamos. Ajá. Ese es el beneficio de los políticos. No es el beneficio de la gente. Y a mí, con Diego Santilli no tengo ningún tipo de problema personal. Podría tenerlo, pero no lo tengo. Porque tenemos la capacidad de perdonar. Uh-huh. Pero claramente... ¿Te traicionó? No, a mí no. A mi hermano lo maltrató muy mal, pero es un tema que no va a estar en la campaña. Ajá. ¿A Manuel o...? No importa. Bien. Nosotros tomamos la decisión de estar en un espacio que cumpla con las normas constitucionales. Ajá. Sus candidatos están dentro de la norma constitucional. O nacieron en la provincia o viven hace 2 años en la provincia. ¿Qué es lo que dice la norma? Después, trampa podemos hacer, todos sabemos. Sí. ¿A la Argentina le fue bien o le fue mal haciendo trampa? Le fue mal. mal. Y bueno, entonces no insistamos. Bueno, por eso digo que no es un problema, candidatos no es un problema político. Seguro. Es un problema moral. Me cabe lo moral porque
Digo, venimos con problemas de papeles, ¿no? El Falcon viene con problemas de papeles hace rato. Mira, nosotros teníamos una opción, tuvimos una opción que era que Pablo sea candidato en Morena. Sí. Y no la agarramos justamente por eso, porque no estaba bien. Me parece muy bien. ¿Está bien? Y bueno, y por ahí teníamos muchas más opciones o más posibilidades de que nos vaya bien con Pablo, porque el apellido en determinados lugares tiene algún prestigio, pero no. Tomamos la decisión de cumplir con la norma. Bueno, el tipo también cumple los requisitos de ser un tipo con prestigio, ¿no? Aparte, Sí, por supuesto. más allá de su apellido, digo. No. Porque Pablo, todos saben profesionalmente cómo es. Sí. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina los invita a ingresar a su página www.clna.com.ar para informarse de todos los eventos de invitación gratuita realizados vía Zoom. Una porción de ese territorio que nos pertenece a nosotros y que Chile se la habría apropiado, dicen ellos. Obviamente hubo una respuesta del presidente chileno diciendo que Chile está ejerciendo su derecho, declara su plataforma continental, que de eso se trata, y bueno, y ahora habrá que solucionar el problema. Lo que pasa es que Argentina viene haciendo un trabajo desde el año 2009, ¿cierto?, respecto a trazar, dibujar su plataforma continental, y cuando concreta finalmente eso en un mapa reciente, ¿cierto?, y emite estos decretos a través del Senado, nosotros vemos en Chile que hay un territorio que es nuestro, nosotros lo consideramos nuestro, de 10.000 kilómetros cuadrados, que está, por decirlo, abajo de las Islas Diego Ramírez, que es la parte más austral de Sudamérica, y lo más cercano que hay a la Antártica. Y nosotros decimos, bueno, vaya, aquí están pasando a llevar y tenemos que hacer algo. Y lo que hacemos es justamente publicamos nuestros límites y decimos, acá está nuestro territorio, ¿no? Está toda la parte que está alrededor de las islas y siguiendo la Convención del Mar. Entonces, evidentemente, lo que se está produciendo, ¿no?, y quedó claro el fin de semana, es que hay un diferendo. La experiencia muestra que a lo largo de la historia hemos tenido bastantes diferendos, hemos sabido resolver la mayoría, ¿no? Y quedan hoy día, la última vez, ¿cierto?, allá en el caso de ustedes está el presidente Menem, y en el caso de nosotros está el presidente Frey, se resolvieron, yo diría, como 24 asuntos pendientes. Y la verdad que es un contexto, o sea, yo creo que Chile no ha creado esta situación, y me refiero porque al nuevo mapa que publicaron en tu país también se da la reciente política de defensa, ¿cierto?, argentina, que habló de espacios compartidos, incluyendo el Estrecho Magallanes, que es soberano chileno, y que a nosotros nos llamó la atención y que también levantamos las señales de alerta y lo manifestamos con nuestra Cancillería, y finalmente lo que salió la información de Argentina es que el Ministerio de Defensa argentino va a tener que rectificar. Entonces, son sucesivas acciones argentinas que a nosotros nos llevan a aclarar el punto y decirle, bueno, aquí está nuestro territorio. Entonces, ahora están claras las posiciones. Sí, están claras las posiciones y habrá que ver cómo se sigue adelante, que obviamente todo el mundo espera que sea de la manera que tiene que ser, correcta, y arribar a los acuerdos que haya que arribar de la manera que hay que hacerlo. Te mandamos un saludo grande, Juan Pablo, muchas gracias. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina los invita a ingresar a su página www.clna.com.ar para informarse de todos los eventos de invitación gratuita realizados vía Zoom.
tengo alguna punta acá que habla, yo no sé vos, pero ¿cómo cuando viste la primera imagen de esa maestra retando o desafiando el pensamiento de un alumno o de su alumno, cómo lo sentiste, cómo lo viviste? Mira, Gustavo, lo primero que tenemos que tener claro es que esto pasa hace mucho tiempo y no solamente con el kirchnerismo. En las escuelas, en las aulas, se baja línea política o línea ideológica desde hace mucho tiempo y con distintos temas. Sí, sí. Por supuesto que eso no me generó una molestia especial, claro, porque uno, sobre todo por la situación del chico, ¿no? Porque el chico aguantó el embate y fue valiente y tuvo mucha muestra de agallas, ¿no? Y eso es valioso y creo que estuvo sometido a la autoridad o al utilitarismo de esa docente de una manera especial. Pero estas son a veces que me genera cierta enojo la hipocresía de ahora escandalizarnos porque esto sucede, y en realidad nos escandalizamos porque hubo una imagen de algo que ya sabemos y que tenemos noción de que sucede. Hay en escuelas que hablar en inclusivo es una obligación. Y hay en escuelas donde un docente no le puede decir a un alumno que no hable en inclusivo cuando es un idioma que no está aceptado, digamos. Entonces, eso y bajar línea ideológica es exactamente lo mismo. Y esto está pasando en la Argentina y hace mucho tiempo, con otras cuestiones. Y bueno, esto es el sistema educativo que hemos construido a partir de no entender que lo más importante que se juega en el sistema educativo es el derecho de los chicos a aprender más y mejor. Hace muchos años que ese derecho es secundario y el derecho primario es la discusión salarial del señor, ¿cómo se llama? Baradel. Que sorprendentemente hace 2 años está en silencio. Sí, ¿no? ¿No? Claro. ¿Está en silencio o no? Sí, no hay paritarias antes de... No arrancan las paritarias. Y no hay nada que discutir. Debe estar ganando un montón de plata. Está muy bien, sí. Sí. Porque no lo escuchamos más. Bueno, hay un montón de mensajes, por supuesto, hay mucha gente. Preguntarle cómo, acá uno, bueno, las cuestiones internas quedan de otro lado. Me parece que hay cosas que hay que resolver, ¿no? Que tiene que ver con esta realidad. ¿Cómo viste? ¿No te invitaron al cumpleaños de Fabiola? No. ¿No? No la conozco. ¿No la conoces? No. Bueno, a mí tampoco me invitaron. Pero, ¿es un delito? Es lo menos importante. ¿Pero es un delito? Dicen que sí, los especialistas, ¿no? Para mí es lo menos importante. Es lo menos importante, sí. Si es un delito, ¿no? Es poco importante. Lo importante es que el presidente nos retaba como chiquillos, como si nosotros fuéramos casi asesinos, y él hacía eso de aquello por lo que nos retábamos. Lo grave es la doble moral, ¿no? Eso es lo grave. Muchas veces me repetiste la palabra moral. No, pero digo, lo doble moral, ¿no? Es decir, yo te reto a vos porque vos sos un asesino si te portás mal, y yo soy un guapo, y como eso seguramente en ese momento, donde estábamos todos asustados, daba mucha imagen y mejoraba la imagen, él se hacía el duro, y al lado el señor Larreta decía que se iba a meter en las casas y en los edificios para controlar si cumplían o no cumplían. ¿Se acuerdan? Porque todos nos acordamos, están las imágenes, ¿no? Violando totalmente las libertades individuales y la razonabilidad, pero al mismo tiempo había fiestas. Claro que sí. Algunas de cumpleaños. Algunas de cumpleaños. ¿Lo conoces a Rodríguez Larreta? Sí, lo conozco, ¿no? Te voy a contar una cosa que se sabe poco, pero a vos te va a poner feliz porque sos un conocido hincha de la academia. Sí. El padre Horacio Rodríguez Larreta fue compañero de mi viejo desde primero inferior al colegio. Fueron juntos y fueron mucho tiempo juntos a la cancha. Cuando Horacio hinchas de Racing. Sí, claro. Cuando Horacio padre lo invitan a
a ser presidente de Racing, uno de las primeras personas que llamé para que lo acompañe en la comisión activa era mi viejo. Ajá, mira. Pero en esa época mi viejo era presidente del Regatas y mi vieja le dijo que podía aceptar, por supuesto, pero con las valijas afuera de su casa, que las dos cosas no. Bueno, y mi viejo era un pollerudo, mi viejo era un pollerudo, le tenía mucho miedo a Gilda. Gilda le tenía mucho. Porque ya. Mi viejo pidió 17 créditos personales para comprar un terreno para el Regatas, así que imagínate el humor de mi vieja, que la plata de su casa se iba de la comida de sus hijos a la compra de terrenos del Regatas, así que no era... Bastante caliente. No, tenía mucho derecho a estar enojada la señora. Claro. Bueno, pero era Racing, ¿viste? Y Racing es Racing, no cualquier cosa. Pero mi vieja era de Atlanta. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿De Atlanta? Sí, porque para no ser ni de San Lorenzo ni de Racing era de Atlanta. Ah, mira, bueno, ahí está. Vieron que la cancha de Atlanta quedaba sobre el San Martín y nosotros usábamos el tren para ir a Buenos Aires en esa época, entonces mi vieja tomó la decisión de ser de Atlanta para no ser ni de Racing ni de San Lorenzo. Bueno, vos sabés que mi viejo, el primer partido que me llevó a ver allá en el 73 a la cancha, me llevó a ver Atlanta Huracán, porque el jugador del momento era Ardiles, ¿te acordás? Me llevó a ver ese... No recuerdo nada que tenga que ver con Huracán en mi vida, ¿vos sabés? Es algo que se me olvida. Yo sí lo recuerdo. No, se me olvida. Huracán. Había un equipo que... Un equipo. Sí, claro. Que salió campeón, por que se... Que es hermano de Boca. ¿Ah, sí? No sabía eso. Sí, los dos hijos de San Lorenzo. Ah, mira. Bueno. Qué bueno. Bueno, tengo... No, vos hablabas antes del tema, te iba a hacer una broma, pero hay una mujer que dice con mucha paz en su interior, Victoria, que del peronismo siempre se garchó, ¿sabías? Yo tengo 6 hijos, sí, ¿no? Y Pablo tiene 7. Ajá. Y somos peronistas. Ahora, el más gorila de mis hermanos sí. es Manuel y tiene 13. Así que será un acto... Ese será un acto universal, digamos. Porque él sí, pero su mujer es muy gorila. Belén es gorilona. Una gran mujer, y excelente esposa y gran ama de casa y una mujer solidaria, pero es gorilona. Y tiene 13, así que creo que fue una gran jugada inventada por su marido. De marketing, sí. Que logró ponerla 2 días o 3 días en la cancha. Ustedes saben que el Frente de Todos tiene un gran problema porque ha perdido mucho voto juvenil. Claro. Entonces andan repartiendo porros y profilácticos, claro. Porque pensando que esos son los caminos para convencer a los jóvenes de que los voten. Y del otro lado vemos un fenómeno muy significativo y amigable para mí, porque tengo muchos amigos que no andan ni repartiendo ni profilácticos ni porros y que le va bárbaro con los jóvenes, que se llama Javier Milei, y demostrando que en realidad los chicos quieren unas cosas bastante distintas a las que los políticos queremos llevarlas, ¿no? Que quieren libertad para trabajar, libertad para estudiar, quieren un Estado que los oprima menos y les saque menos de lo que generan, ¿no? ¿extrañás a Miguel? ¿Extrañás la intendencia o no? ¿No? Yo lo único que extraño de San Miguel, de la intendencia, es el abrazo de la gente, el cariño. ¿Sí? Sí, porque uno, ahora camina por más lugares, pero a mí me trata hoy todavía. Yo tenía 3 metas cuando me eligieron intendente, que me las preguntó un periodista, ¿te acordás el chileno? Sí, claro, obviamente. Y me los obligó a pensar. Me dijo, ¿qué querés que pase cuando deje de ser intendente? Y le dije, en aquel momento le dije, quiero caminar por San Miguel igual que camino hoy. Todavía no había asumido la intendencia. Y después con el tiempo desarrollé otras dos metas más, que fue dejarle a mis hijos el apellido que me dejó mi padre, y dejar una persona capaz al frente del municipio, que permita mostrarle que elegir buena gente no es un problema de la política, sino es un problema de los egoístas.
Hoy puedo decir que he cumplido con las 3, así que... Sí. Estoy tranquilo. Respecto a ese punto, estoy tranquilo y el día de mañana... Sí. Bueno, te voy a hacer una chicana, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, ahora digo, has estado en distintos espacios políticos, ¿no? Estuviste en el Frente Renovador, estuviste en el no sé si decirte en el kirchnerismo. No, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estuviste de ahí. El peronismo de la provincia de Buenos Aires. Digo, vas atrás de un radical, digo, como un peronista. ¿No te causa una cosa media especial eso? No. ¿No? Más allá del tipo, ¿no? Pero nada. Después se va el tipo, está todo bien, está todo bárbaro. Nada. Nosotros, te voy a contar una cosa que la manejamos con cierta intimidad. Cuando termina cada elección, nosotros hacemos un retiro, un día o 2 días de jornada de trabajo, donde hacemos un análisis cómo está la patria, cómo está San Miguel y de dónde podemos ayudar. Y siempre resolvemos eso en pensar en lo que creemos nosotros que es lo mejor para la Argentina. Y claramente lo que pensamos y lo que decidimos esta última vez era que había que terminar con esta oferta de porteños en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que eso claramente condenaba a la provincia a no tener viabilidad. No era que la provincia sea inviable, sino que porteños gobiernan la provincia la hacía inviable. Bueno, eso fue la decisión que tomamos y en función de eso fuimos resolviendo el problema. Durante 3 años y medio siendo ministro de gobierno, trabajé con 31, 32, 33 intendentes radicales y puedo decir que en todas las conversaciones, y que fueron muchas y enormes, algunas en sus distritos, otras en La Plata, algunas en San Miguel también, coincidíamos en el 95% de las cosas que había que hacer en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno forma parte de una coalición no adhiere a todos los puntos de la coalición. Normalmente adhiere a lo que cree que en ese momento es más necesario y más importante. En su momento, cuando creamos y construimos el Frente Renovador, entendimos que en ese momento lo más importante que había para la Argentina era ponerle un freno a Cristina. Y Sergio era claramente la mejor herramienta para que eso sucediera y evitamos la modificación de la Corte, evitamos la modificación de la Constitución y la Cristina eterna. En el 2015 lo acompañé a Sergio. En el 2016 entendimos que lo más importante que podía suceder en los 4 años era que un gobierno no peronista terminara su mandato. Claro. Y fuimos a acompañar eso y lo hicimos convencidos de que eso era lo mejor para la Argentina en ese momento, porque a la República en la Argentina se la construye dando pasos y subiendo escalones de a 1, no de a 10. Y tampoco con los egoísmos personalistas. Y hoy entendemos, como te dije, que hay que hacer 2 cosas. Primero, ganarle al kirchnerismo en noviembre, y para eso creo que Facundo es la mejor oferta, porque es la oferta que más amplía justamente la oferta hacia los bonaerenses, es la oferta que le puede hablar a mayor cantidad de gente, que la incorporación de Emilio y de Margarita amplían y mejoran la oferta de Juntos por el Cambio, y la de Facundo ni hablar. Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra de las cuestiones es cumplir esta meta que nos habíamos planteado, y es tratar de que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires sea un bonaerense. Estas son las cosas y de esta manera resolvemos. Nunca las adhesiones a un espacio tienen el 100% de compartir. O sea, uno comparte el 100%. Sí, lo que hace es resuelve en función de lo que cree que es mejor para la patria. ¿Podemos haber equivocado? Millones de veces. Seguramente. De hecho, lo vivimos en Suiza, ¿no? De hecho, lo vivimos en Suiza, aunque sea aburrido. Qué poco feliz. Es poco feliz. Pero bueno, estas son las cosas que cometen aquellos que no viven en el conurbano ni conocen la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros planteamos este tema. Cuando uno no vive o no vivió o no es parte de la lógica, puede decir semejante estupidez. Pavada, digo yo. En la forma en que traté semejante cuestión. Pero a mí me parece que hasta creo que el gobierno comete todos estos errores porque cree que lo mejor que le puede pasar es que la discusión electoral desaparezca de la agenda de la gente. Joaquín, hay algunos temas que me gustaría hablar de San Miguel y que desde ya, por supuesto, agradecerte enormemente que hayas venido.
San Miguel está hoy, bueno, Jaime como intendente, el candidato de la lista es su primo, que es Piojo, que ha hecho con un tema Ojos en Alerta, hay que distinguirlo, porque la verdad es muy bueno. ¿Cuál es la asignatura pendiente todavía en San Miguel? Digo, ¿cómo es la política en San Miguel, hoy ya un poco más desde afuera? Yo creo que... Hubo temas difíciles, el tema del Arcade es un tema cuestionado o cuestionable, o que, por ejemplo, los médicos han cuestionado esa cuestión. Después la situación que vivió un boliche en la noche también, un accidente, una locura, pero bueno. ¿Cómo vivís San Miguel vos hoy? ¿Cómo lo ves? No, yo he tomado una decisión que es solamente hablar de San Miguel cuando Jaime me pregunta sobre el tema, y es lo que he hecho y he cumplido con esa tarea. Creo que no existe el poder bifronte, creo que la Argentina hoy tiene uno de los problemas más grandes es que Alberto aceptó ser presidente empleado de su vice, ¿no? Entonces, yo no creo que no corresponde ponerlo a Jaime en esa situación. Jaime es presidente elegido por los vecinos de San Miguel, se ha ganado su lugar, y solamente hablo de San Miguel y de las cuestiones de San Miguel cuando Jaime en privado me consulta, y siempre con el respeto de la investidura que tiene y en el lugar que él me plantea que sea la conversación. Así que yo estoy muy contento con el gobierno de Jaime. A todos nos pasan accidentes, como mencionaste, trágicos y de mucha tristeza. A todos podemos tener miradas distintas o disímiles sobre el conflicto del Arcade y que se estaba jugando. Nosotros empezamos durante los 2 primeros años de nuestro gobierno, tuvimos un conflicto parecido, y un día, bueno, lo logramos acomodar, y hubo durante 9 años o 10 años no hubo ningún problema. Con mucho respeto, con mucho respeto por nuestro amigo Andrés, que está acá, pero creo que lo hemos hablado en más de una oportunidad, que los gobiernos, en muchos casos, los gobiernos, inclusive algunos que son exitosos, han tenido algún problema en la comunicación, ¿no? Creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Porque hubo gobiernos que han generado muchísimas cosas muy positivas y no han sabido comunicar. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Digo, no porque quiero o criticar o hablar mal de alguien, simplemente digo, me parece que hay cosas que hubiera estado bueno comunicarlos de otra forma o de otro lugar. Pero bueno, es parte de esta vida, así como pasan cosas, es parte de la vida que va a ser. Así es esto y no queda otra. Pero nada, simplemente me gustaría que antes de dar una palabra final, no es triste, pero sí es alegre, porque yo cada vez que me acuerdo de Jorge, me acuerdo bien, de un indio que siempre nos juntábamos a comer de vez en cuando. Y que, bueno, nada, era un tipo espectacular, que vos, que era una parte importante para vos, ¿no? Sí, sin duda, una gran tristeza, enorme. No me voy a poder olvidar nunca que parte del despertar de mi vocación por la política y por ser intendente se la debo a él y a lo que él me mostró y lo que como él me hizo conocer a la gente de este distrito, a una parte importante de la gente, ver qué cosas vivía y cómo las vivía, y bueno, claramente era el socio emocional y personal político más importante que tenía y que tengo. Espero que me esté ayudando desde el cielo en este momento. Y si las cosas no se dan, será porque él sabe que es lo mejor para nosotros, porque estoy seguro que nos cuida como nosotros lo cuidamos a él. Hoy tenemos un compromiso muy grande de cuidar a sus nietos y a sus bisnietos y a sus hijos.
para a su hijo y a la Mari, bastón importante en su vida. Y con mucho orgullo, camino por San Miguel y escucho agradecimientos hacia el indio, hacia su vida y hacia su gestión, que de alguna manera me alegran, porque bueno, muchas de las cosas que él hacía, el 95% yo no estaba al tanto, pero bueno, veo el fruto, veo el fruto, era un anárquico, un anárquico, que es el que me enseñó a mirar además que qué importante es entender que la mirada del otro y la opinión del otro tiene mucho que ver con los zapatos que tiene cada uno y desde dónde mira las cosas. El indio miraba el mundo desde Conesa y el Sonda, el lugar más pobre de Barrios Mitre, el lugar más hondo en esos lugares de inundación, la esquina más dura, y él la vida la miraba desde ahí y yo por ahí la miraba desde otro lugar. No, por ahí no, la miraba desde otro lugar que tenía que ver con mi vida y él la miraba desde otro lugar que tenía que ver con su vida, y el habernos puesto de acuerdo y haber entendido los dos que había un lugar que nos teníamos que juntar y tirar para el mismo carro, y fuimos socios en el sentido político de la vida y afectuoso. Sin duda cambió mi vida, cambió mi mirada, me logró hacer interpretar las cosas a partir de entender que al otro le pasan cosas distintas porque está parado en un lugar distinto al mostrador y de la vida, ¿no? Joaquín, para cerrar, antes de hablar de Manes, ¿por qué hay que votarlo al Piojo? El Piojo hay que votarlo por muchas cosas, pero voy a empezar de lo menos importante a lo más importante. Dale. Lo menos importante porque es un gran tipo. Es un gran tipo. Es un hijo, uno tiene cariño por los hijos. El Piojo es un gran tipo, es una gran persona, muy solidario y generoso. Es una persona, además, que ha demostrado un amor muy grande por San Miguel, que ha tenido la capacidad de crear programas y hacer cosas innovadoras, como fue Ojos en Alerta, que eso demuestra la preocupación de él por la seguridad de las personas y porque vivan mejor, porque entiende claramente qué es lo que pasa en San Miguel y cómo hay que resolverlo hacia adelante. Creo que he dicho muchas cosas, seguramente alguna me está faltando. Creo que es una persona austera y honesta, además. Bien. Si llegás a ser senador, ¿te puedo pedir algo como ciudadano de San Miguel? Sí, por supuesto. ¿Podés hacer que el SEAM no sé, tenga otra salida, otra forma del tratamiento de basura? No sé. ¿Vos te acordás que hace 3 años o 4 años estuvo la gran revolución de las cosas que iba a hacer Rodríguez Larreta en la ciudad para depositar menos basura, y las inversiones y los hornos y no sé cuánto? Hoy la ciudad tira más basura que hace 4 años. Sí, claro. Inventan el tema del reciclaje y todo, y tiran más basura. Sí, claro. Bueno, por eso te pido. Si llegás el 20 de marzo del año pasado tira más basura que hacía 4 años. Hoy no, porque ustedes saben que en Ciudad pasó un fenómeno que está invisibilizado en los medios. A ver. Fue el lugar de la Argentina que más comercios cerraron. Hoy en la ciudad entra un 20%, un 30% menos de gente por día a trabajar. Gran parte del sacudón que tiene el conurbano en este momento tiene que ver con la baja de empleo y de lugares de empleo y de pymes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces se genera menos basura también, pero no tiene que ver no es por lo virtuoso que serían los excelentes planes de reciclaje que hace una vecina de San Miguel, que es Clara Mucio, una gran chica, sino es porque hay menos trabajo en la ciudad. Bien. Por último, ya hablamos de Manes,
te agradecemos que hayas venido y nada, cerrá con algo que te guste decirle a la gente que te escucha. Cada 2 años los políticos les hablan a la gente para prometerle cosas. Y después no le cumplen y la gente se enoja. Así que nosotros nos presentamos desde otro lugar. Nosotros nos presentamos por lo que hicimos. Bajamos el delito más del 50% en San Miguel, construimos 2 hospitales. Hicimos el San Miguel que vive la gente hoy, con sus errores, con sus problemas. Pero la gente que vive afuera de San Miguel sabe claramente lo que ha cambiado San Miguel y mira a San Miguel como un lugar de destino de su vida. Eso es. Ninguna promesa. Nosotros queremos hacer lo que hicimos en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. ¿Te gustaría ser gobernador? Sí, por supuesto. Pero me gustaría no por una aspiración de llegar a un lugar de poder, sino porque creo que haber vivido 12 años entre intendente y ministro de gobierno me han dado un conocimiento de la gestión, de los problemas y de la totalidad de la provincia como pocos tienen. Bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos, Gustavo, por invitarme, al negro que me ha torturado, pobre. Está bien. Yo siempre te agradezco que vengas y por supuesto, los romeros creo que se lo van a repatriar a Paraguay. Los romeros son de la tierra de la madre patria, de la segunda madre patria. La segunda madre patria. La primera es España y la segunda es Paraguay. Obviamente, claro. Porque vos y yo venimos de ahí, tenemos sangre, gloriosa sangre guaraní. Así es. Sarmiento decía que Argentina deja de existir a partir de que nace la raza guaraní. Bueno. Nosotros tenemos esa sangre y así que la valoramos especialmente. Obviamente. Y me encanta tener un facón. Me encanta tener un facón. Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Claro, sí. Eso me enseñaba mi abuelo cuando yo era chico. Y sin duda los romeros no aportaban un montón de juego, pero hacían mucho lío en el vestuario y bueno. Y uno en la vida toma decisiones, muchas veces no toma decisiones por lo bueno, sino por lo menos malo. Y entonces la gente lo critica porque tuvo una decisión mala, pero la otra opción era mucho peor. Y bueno, y los romeros le aportaban juego, sí, pero el lío que hacían era mayor al beneficio que aportaban dentro de la cancha. Bueno, era como Gutiérrez, que teníamos nosotros, el colombiano ese. El Teo. Ese qué quilombero ese tipo. Era buenísimo. Ahora, el vicio de los dirigentes de llevar esos tipos que sabés que van a traer problemas. De hecho, el único lugar en el único lugar donde jugaron los 2 romeros juntos fue en San Lorenzo en toda su carrera. Claro. O sea, claramente nadie en el mundo, en la historia, siendo que eran buenos jugadores, nadie iba a tomar la decisión de traerlos juntos. Nosotros pero bueno. Bueno, señores, nos encontramos, Dios mediante, mañana, como siempre, minutos después de las 10. ¿Queda algo por decir? No. Aproveche, porque todavía tiene un poco de cinta. Que la gente... La bronca tiene 2 formas de expresión. Una es la apatía y la otra es la rebeldía. La apatía no cambia nada. La rebeldía da la opción de cambiar. Modifica. Bien. Bueno, le agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado, los que estuvieron con su crítica, porque hay muchos que, por ejemplo, uno te mandó a leer el Código Penal, dice. ¿Respecto de qué? No, por lo que hablamos de la fiesta de Fabiola. ¿Y yo qué dije? Y bueno, qué sé yo, cada uno tiene su punto de vista. Pero yo qué dije, que no era importante. Pepe dice, Néstor y Perón eran de Racing. Sí, eran de Racing, por supuesto. Bueno, no sé, mi hijo también, ¿eh? Tu hijo también, sí. Bueno, y la inmensa mayoría de mis sobrinos y la inmensa mayoría de mis hermanos también. Bueno, alguna vez Manuel me confesó que no comía, que no era hincha de Racing. Señores, nos encontramos mañana, Dios mediante. Eso no se condice con la panza del hincha de San Lorenzo. Bueno, nos encontramos mañana, ahora sí. Chao, gracias. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina los invita a ingresar a su página www.clna.com.ar para informarse de todos los eventos
de invitación gratuita realizados vía Zoom. Bueno, creo que no hemos decepcionado en función de lo que es el candidato, ¿no? Digo, me parece que habló de un tema que nos parece muy bueno, que es el tema de la moral. La moral, sin duda, tiene que ver con lo que los argentinos tenemos que empezar a frecuentar. Tenemos que empezar a desparramar, ¿no? Un poco de seriedad. Porque claro, cuando nos ponemos a pensar, yo iba a hacer una editorial para hablar de Suiza, de lo carpincho, de la maestra, de toda la situación que vemos de la inseguridad, de las clases, como me decía el negro hoy. Podríamos hacer un montón de cosas, pero yo creo que vos ya sabés muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Creo que vos sabés muy bien lo que pasa en tu barrio, no necesitas de que yo te diga nada. Me parece que si yo te pregunto, te vas a dar cuenta que te has hinchado bastante las pelotas con muchas de las cosas que pasan en la Argentina. No quiero aburrirte, no quiero amargarte, no quiero seguir decepcionando o buscar esa brecha de lo decepcionado que estás con lo que nos está pasando a los argentinos. Tenemos muchísimos temas, seguramente, después de esta campaña vamos a hablar de muchos. Tenemos muchos temas de inseguridad. Atención a la gente de San Martín, que tenemos muchas denuncias por temas de inseguridad. Bueno, en fin, muchísimas cosas. Pero lo vamos a hacer después. Ahora te digo, espero que hayas disfrutado de esta entrevista, pero empecé a pensar bien qué es lo que querés. No importa el color o la pechera que tenga el que juega. Lo importante es que nos proponga soluciones y que sepa cómo resolver los problemas que tenemos. Buena semana. Nos encontramos la próxima, que es la última, antes de las elecciones. Aprende a elegir.